tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The Word. Ya hacía tiempo que no estábamos en una nueva entrevista, ¿no? Ya por fin regresamos a las entrevistas con nuestros queridos artistas, nuestros creadores, en esta sección que tanto aman de creaciones y creadores. En esta ocasión, de regreso, tenemos a una gran invitada, llamada Daniela Pérez Nava. ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchísimas gracias por invitarme, es un honor. Muchas, muchas gracias. No, al contrario, el honor, Pues para empezar, nos gustaría hablar un poco de tu biografía. Por lo que estuvimos investigando, nos gustaría comenzar antes a hablar un poco de toda tu carrera profesional antes de empezar con las entrevistas, ¿no? Nuestra invitada es Daniela, se llama Daniela Pérez Nava, pero es mejor conocida en redes sociales como Arminis. Ella es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es ilustradora y autora de dos proyectos de cómic llamado Auriga y El Hilo de la Magia Negra, que son publicados de manera independiente. Ha participado en eventos de cómic y manga como como la Mole, la Comic Con, la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino, la Feria del Libro Infantil y Juvenil y la Feria del Libro de Guadalajara, entre otros. Antes de comenzar la entrevista, siempre nos gusta empezar con esta pregunta, ¿no? Luego de que ya conocimos un poco la biografía de los artistas, ¿cómo es que nace el nombre de Arminis? Bueno, a mí me gustaría comenzar con eso, ¿no? Que nos dirigieras un poco para empezar, ¿por qué Arminis, no? Porque he visto que te llamas en algunas redes sociales como Arminis, ¿no? Ujú. Em, pues, de hecho, creo que ya lo han comentado otros artistas que como empezaron mostrando su trabajo en DeviantArt, y fue de los poquitos nombres que sentía que no necesitaban algún número después del nombre. Pues fue con el que intenté y me quedé, no necesito ningún número para añadirlo junto a mi username. Pues así lo dejé, pero creo que de hecho vi el nombre mencionado en un librito sobre arte de Egipto. Creo que vi una estatuita muy bonita de una esfinge y tenía Arminis en su nombre de la descripción. Pues me llamó la atención, se me hizo bonito, entonces pues así lo dejé. Arminis fue el nombre de una mini esfinge que dibujé para un proyecto escolar y pues así lo dejé. Entonces pues ya he seguido trabajando bajo ese seudónimo desde que inicié a mostrarlo en internet. Qué interesante origen. Bastante Es- interesante, bastante interesante. Sí, muchos nacieron en DeviantArt, ya. ¿Qué habrá pasado con esa red social? Pues de hecho ahí sigue, me sorprende mucho el hecho de que ahí siga. Sí, He visto, como que no justamente hace el como lo boom. mencionas, ¿no? Ajá. Ujú. Como lo mencionas, es curioso porque he visto que muchos proyectos así independientes han iniciado como DeviantArt, o lo he visto que, por ejemplo, no sé, hace poco vi un proyecto de una animación que alguien había hecho, así independiente, que se llama Like Daisy, algo así. Y es curioso porque los comentarios decían, esto comenzó como un proyecto de DeviantArt, ¿no? Y me parece curioso que hayan mencionado DeviantArt porque al parecer muchos artistas ahí comenzaron, ¿no? De hecho, si se meten a mi DeviantArt, que es igual a Arminis, va a decir ahí Debian desde hace 15 años o algo así. Ay, no, sí, ya llevo un buen rato. Pero ahí sigue viva la plataforma y pues es un alivio para mí porque ahí llevo pues el registro de mis primeros dibujitos en digital. O sea, van a ver ahí mis aberraciones, mientras yo aprendí a usar Photoshop y todo eso. Entonces, pues sí, como que siento que es como buen archivo histórico de Histórico. artistas más importantes. Sí, ahorita yo creo que se pasaron a Stadia todos. He visto más cositas más interesantes en Stadia. Y ¿A bueno, poco esa no la conozco? Ok. sí, deberías de abrir cuenta ahí. Stadia es como que la red mundial de artistas gráficos y visuales. ¿Stadia se llama? Sí, con ese Stadia, Ok. Stadia. Órale, esa no la conocía para que veas. Sí, Oh, y como que todos los norteamericanos se pasaron a ese después de Dominar, porque cuando empezaron a cobrar algo, no me acuerdo qué cosa, se fueron. órale, ok. Va, va, va. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahorita he estado viendo tu página Webtoons, que ya todo el mundo se pasó a Webtoons, que tienes actualmente una saga que es Auriga, que Ujú. va a ser de 12 capítulos, ¿no? ¿Cómo es el Sí. proceso porque ya llevas 10 números, cómo es el proceso de decidir cuántos capítulos va una saga o una historia? ¿Haces primero el guión? ¿Haces primero el storyboard? Pues Abriga empezó como un cuento cortito. Al inicio el cuento empezaba y terminaba en la tumba abierta.
se supone que el final de ese capítulo iba a ser como que el final definitivo de la historia. Pero como yo ya tenía monitos dibujados previamente, me quedé, me gustaría dibujarlos a ellos en la historia, pues la continué. Y después de hacer como un esqueleto general de lo que le iba a pasar a cada uno de los personajes, más o menos como que ahí calculé un poquito cuántos capítulos iba a necesitar para contar todo. Y pues con eso pues ya me quedé, bueno, en lugar de uno pues ya conté todos esos personajes incluidos nuevos, pues sí va a ser larga. Entonces pues sí, desde el cuarto yo empecé a decirle a la gente, pues va a ser de 12 capítulos. Y pues voy poco a poquito, ¿no? Y pues ya voy en la recta final, ya estoy bocetando los últimos 2 capítulos en conjunto. Lo que sí me va a costar un poco de trabajo va a ser decidir en dónde cortar para definir bien cuál es el 11 y cuál es el 12. Porque pues ya con lo que va pasando al final, pues sí necesito como, eh, ¿cómo decirlo? Organizar todas las escenas bien, que queden bien. Pues puede ser o 2 capítulos o un capítulo súper largo, ¿no? Pero pues sí, va a ser necesario pues al menos 2 revistitas más. Sí. Y pues qué más, pues sí, todo lo voy primero bocetando en cuadernos y luego a las hojas les tomo fotito, las paso a mi tableta gráfica y sobre eso empiezo a bocetar y a volver a dibujar todo, pero en la tableta gráfica. Justamente ya que estamos hablando ahorita que mencionas lo del dibujo y, por ejemplo, toda la maquetación y todo eso, quería preguntarte justamente de tu estilo de dibujo, ¿no? ¿Cómo es que nació tu estilo de dibujo? Porque veo que es como ese estilo de dibujo sencillo, pero caricaturesco, no sé, como que es bastante tierno, ¿no? Bueno, a mí me agrada bastante cada vez que lo veo, siempre es como que te transmite algo, ¿no? Te transmite tranquilidad, bueno, yo así lo veo, ¿no? Pero no sé cómo nació ese estilo de dibujo, como en qué te inspiraste o fue un estilo que ya desde que comenzaste dijiste, pues este estilo me gusta, o fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy en día tu dibujo, ¿no? No sé, me gustaría saber cómo fue esa parte de tu estilo. Pues como empecé a dibujar tratando de que me salieran dibujos estilo lo que veía en la televisión, ¿no? Típico bueno, soy de la generación de los niños de los 90, entonces mucha influencia para mí fue Ranma, por ejemplo, o Cardcaptor Sakura. Em, Antes, cuando apenas empezaba a dibujar, me llamaba mucho la atención ese estilo de dibujo. La verdad no había tomado en cuenta que fuera anime o japonés, solo sabía que me gustaban los dibujos y quería aprender a dibujar en ese estilo. Ya después, pasando los años, pues obviamente ya me fui enterando de más, el proceso de dibujo de allá, de los mangakakas y demás. Y pues con las demás influencias pues fueron como que quedándose un poquito en mi dibujo. Siento que pues ya me quedé con uno sencillito, pero pues así me gusta. Sé que puedo, si me lo propongo y quiero tardarme más, puedo alcanzar como ciertos niveles de realismo o más detalle o alejarme del estilo japonés, porque lo he necesitado desarrollar para otros trabajos. Pero en cuanto a cómic, yo ya me he como casado con ese estilo. Ya me gusta, ya tengo como mi proceso y mi sistema de trabajo. Eh, y sí he visto que lo he cambiado por ejemplo, desde el 2011 que empecé y aprendí a utilizar las herramientas. Hasta ahorita, como que ya agarras como cierto vicio o ciertas costumbres a la hora en que dibujas. Y eso también pasa con las formas que tienes en la mente para dibujar. O sea, yo sé que mi estilo de dibujo tiene cierto tipo de ojitos, ¿no? O para hacer ciertas expresiones, las expresiones que yo dibujo son estas, ¿no? Entonces, pues ya son ciertas expresiones que se van a seguir mostrando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, aunque sé que tengo más rango de expresiones, por ejemplo, guardadas para otros proyectos que lo necesiten, sé que para Auriga o para mis próximos cómics personales voy a utilizar estos con los que ya me gusta trabajar. Si lo veo necesario, por ejemplo, para flashbacks o para ilustraciones que no sean los personajes, que sean como la muestra de, pues, no sé, un archivo o un periódico que vaya a aparecer, sé que puedo decidir utilizar ese otro tipo de dibujo, pero mientras sean los personajes con los que he seguido trabajando en la historia, sé que van a tener como que ese tipo de dibujito, ¿no? Que pues más que nada la influencia fueron ya sea de Ranma o del manga de Pokémon Adventures. El primer mangaka de Pokémon Adventures se llamaba Mato, que son los que salen en Pokéspe o Pokémon Special del 1 al final de la saga de Cristal.
ese dibujante siento que también me influyó mucho porque lo leía mucho cuando salió Pokémon y publicaban un poco del manga aquí en Latinoamérica. Entonces me encantaban esos cómics, entonces pues los leía mucho y siento que sí se me quedó con mucho esa influencia de esos personajes. Bueno, siguiendo la temática de las influencias, ¿tú has sentido que ha faltado contenido o un estilo propio nacional en el estudio de cómic o de manga actual? ¿O cómo has visto el panorama en ese sentido? Pues yo creo que dependiendo de la generación, porque hay una generación de autores mexicanos que, por ejemplo, trabajan mucho caricatura política. Ellos desarrollan su estilo propio, pero ya ves, por ejemplo, para cartones políticos o cartones que salían en periódicos dominicales, ellos sí tenían como un rango muy caricaturesco. Tú podías como identificar quién era José Hernández o quién era Rius o quién era... ¿cómo se llamaba otro? Había uno que salía en un semanario del Universal que utilizaba acuarelas. Siento que ellos tenían como que esa posibilidad de hacer viñetas que eran tanto ilustración como pintura y otros que solo se dedicaban a hacer tintas, ¿no? Eso siento que son una generación y la otra generación fueron los que crecieron leyendo cómics tipo Marvel, que son quienes ahorita hacen como cómics tipo Soul Keepers. Y sí se nota como, o también Humberto Ramos, por ejemplo, que ya dibuja Spider-Man. Siento que el estilo de dibujo muchas veces va a cambiar conforme al medio en el que vayan a trabajar. Porque obviamente si quieres hacer cómic que se vaya a publicar en formato americano y para una editorial te van a pedir pues cierto tipo de dibujo, ¿no? O si te piden trabajar para un periódico, pues te van a dar la libertad de hacer las caricaturas que tú quieras. Y ahorita la generación actual, muchos somos independientes, entonces podemos hacer lo que queramos. Ya si necesitan, si van a entrar a trabajar en una editorial o si van a hacer proyectos propios, pues ahí sí también, si vas a tener un editor incluso, ¿no? Ahí sí ya entran otro tipo de factores que pueden influir en cómo vas a trabajar el producto final. Muy completa esa respuesta. Pues justamente ya que estamos hablando, y retomando un poco el hilo, ya que ahorita hablaste un poco de cómo ha sido la situación de los cómics y todo ese en generaciones y los tipos de estilo, no sé, háblanos un poco de la parte de los independientes, cómo ha sido para ti, el proceso, por ejemplo, de la promoción, la publicación, cómo ha sido ese camino de como alguien, como un artista independiente que publica su propio cómic y tiene que promocionarlo por su propia cuenta, cómo ha sido ese camino, cómo ha sido para ti, ha sido difícil, ha sido complicado, cómo ha sido la respuesta del público o cuál ha sido lo más complicado, ¿no? No sé si nos podías contar un poco de ese punto de vista desde lo, ¿cómo se llama? Desde lo independiente en la Ah, publicación. lo más complicado siempre va a ser encontrar espacios donde presentar tu trabajo y dos, cómo vas a financiar lo que vas a publicar. Siempre esas dos cosas son como lo más complicado porque una cosa es lo que yo hice, ¿no? Por ejemplo, Auriga 1, las primeras 8 paginitas las hice porque quería terminar la carrera, al menos teniendo un proyectito ya concreto, ¿no? Y después de eso empecé a ir a los pocos lugares que yo conocía como fan o como lectora, ¿no? El primero fue una carpa de editoriales independientes en la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se hacía en el CENART. Ahí me dieron un mini espacio para publicar, bueno, para presentar mis primeros dos comicitos, que uno se llamaba My Own Joy y otro era las primeritas páginas de Auriga. Um, Ahí pues depende mucho de cada lugar al que vayas, porque unos se hacen mediante convocatoria, otros pues tú presentas solicitud y ya ellos te dicen si hay espacio o no, cuánto cuesta el espacio, y ya tú decides de, ay, pues el espacio está carito, pero pues es exposición, ¿no? Y ahí tú vas como que más o menos decidiendo si sí o sí no. Otros pues sí, otros espacios son muy caros. Por ejemplo, yo cuando empecé me habría encantado porque yo siempre iba en mi cumpleaños a la Filminería, ¿no? Me habría encantado exponer mi trabajo allí, pero
cuando me acercaba luego a las editoriales me creía, ay no, ni en broma ahorita me va a alcanzar para pagar un espacio con ese precio y aparte yo tengo muy poquito material. Entonces, pues fue empezar a ir a ferias hechas por espacios de cultura, ¿no? Casas de cultura, convenciones de cómic, convenciones de anime. Ya con el paso de los años, pues ya estoy un poquito más enterada de cuándo salen convocatorias o qué espacios se van abriendo. Antes casi no se abrían como conversaciones o conferencias con estilo manga, por ejemplo. Más que nada invitaban a los caricaturistas políticos que les comentaba. O llevaba, por ejemplo, yo veía el cómic, pero impreso por El Chamuco, ¿no? Que fue otra revista. Entonces, pues sí son como diferentes niveles y espacios para quienes se dedican a esto como un trabajo y quienes pues quieren mostrar apenas proyectos que comienzan, ¿no? Entonces sí ha sido complicado, pero sí he visto que ahorita ya hay muchos más espacios abiertos. Por ejemplo, están ustedes, medios, ya sea de redes sociales o de blogs, de sitios web, o sea, ya hay mucha más media, sí, medios de comunicación, pues, que ahorita están pues más abiertos y tienen más alcance gracias al internet. Antes, pues, solo mediante convocatorias o, o que tú mismo te acercaras y vieras también, pues, cuánto te iba a costar imprimir, cuántos ejemplares ibas a poder imprimir. Cuando empecé a ir yo, por ejemplo, a convenciones, habían muy poquitos autores independientes. Entonces, pues sí, va cambiando. Ahorita siento que ya hay más posibilidades y más eventos para quienes apenas van a empezar. Ay, sí, el otro día estaba viendo que un dato muy curioso es de que en la actualidad hay una convención de cómics, o bueno, a este tipo de público a la semana. En toda la Ujú. República, claro, o sea, no nada más concentrado. Y bueno, hablando de las complicaciones, cuál es la complicación actual que sientes que está en el medio? O sea, llámese cómic, manga o novela gráfico nacional en cuanto a producción. Que sientes que no, pues ahí es todavía está el gran muro. Mm, pues es que es difícil el alcance que tienes como independiente a el hecho de que ya una editorial se acerque a ti y te proponga un contrato en el que pues tú puedas tener asegurado cierto ingreso para poder dedicarte completamente a tu trabajo. Ahorita depende mucho de cómo esté tu situación personal y eso afecta mucho cómo va a afectar la escena para autores nacionales, ¿no? Simplemente con estar viviendo, por ejemplo, ya sea en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, ya te pone incluso en una situación como de privilegio porque tienes como los lugares culturales más masivos, por así decirlo, cerca de ti. Hay otros autores que vienen de otros estados o de provincia que aparte de pues generan ingresos para poder publicar su trabajo, tienen que ver a qué eventos asistir y tomar en cuenta viáticos y transporte, ¿no? Entonces siento que todo eso sí genera mucha variedad para posibilidades para los autores, ¿no? Eso, pues ya decides tú si tú ahorras o ver si creas una campaña en línea como Kickstarter o Fondeo para publicar tu cómic. Mm, la posibilidad de publicar está abierta para todos, ¿no? Pero la manera en acercarse y concretar, publicar y distribuir el material es muy variada. Pues sí, más que nada conozco autores, por ejemplo, Joshua Hernández, que él ya lleva varias campañas de Kickstarter publicadas. O conozco otros autores que se fueron al extranjero, como Tony Sandoval, en donde pues ya él es un rockstar allá en Europa. O Raúl Treviño, que está viviendo en Japón. em, Muchos otros autores que dibujamos manga que seguimos yendo a convenciones de cómic. Hay unos que logramos mantenernos yendo a eventos año tras año, ¿no? Pero ya he conocido a muchos autores que nada más lograron estar yendo a eventos durante 2, 3 años, a lo mucho. Entonces, pues no sé ustedes si conozcan a varios autores ya de muchos años o si conocen a nuevos autores cada año. Ahí sí mi pregunta sería hacia ustedes de cómo ustedes perciben a los autores, si se mantienen o cada año ven nuevos, o ven algunos que ya aparecieron y de repente desaparecieron. Bueno, no esperábamos esto, muchachos, pero vamos a responder. Que hemos conocido de todo, o sea, desde los que están desde independientes desde hace varios años,
que fueron entrevistados, que fueron, se hicieron preguntas similares, y sí vamos cambiando el panorama en cuanto, hacemos la misma pregunta, pero cambia el panorama, ¿no? O sea, algunos dicen que está muy bien, otros que dicen está muy mal, otros que no hay, industria, otros que sí, y ver los diferentes puntos nos da, diferentes perspectivas de cómo solucionar un problema que, pues, aqueja a mucha gente. Yo creo que uno de los que... Y atrás de bambalinas, uno que nos dio un gran consejo, y que nos dijo como una posibilidad, fue Pavel Ortega, que dijo, ¿por qué no nos organizamos? O sea, si son varios. O sea, porque ya no es uno, yo me imagino que hace 10, 20 años, cuando todavía había industria, había editoriales donde tocar las puertas, ¿no? Y trabajabas de algo. Pero ahora que no hay, ha habido como esa creatividad de compensar algo que no hay, ¿no? Que todavía es un lienzo en blanco como respuesta, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que va la pregunta de señor Levianasta. Así, ya, perdón. Sí, pues, sí, como dijo, yo diría una respuesta, pero ya creo que ya respondió todo mi compañero Dagres respecto a tu pregunta, que es un poco lo que también iba a responder, ¿no? No sé, a mí me gustaría preguntarte un poco ya, regresando un poco más a esta parte de la creación ¿cómo se llama? Por ejemplo, de tu trabajo. Quería preguntarte algo más ya relacionado a tu trabajo. No sé, me gustaría preguntarte un poco cómo es el proceso de creación de personajes o cómo tú llevas a cabo ese proceso, ¿no? Porque hemos entrevistado a varios artistas y no sé, es curioso ver cómo algunos dicen, no, es que yo los voy dibujando conforme yo voy inventando los personajes como voy dibujando, ¿no? Otros que no, otros que escriben primero el personaje y luego lo dibujan. Bueno, que no sé, a mí siempre me ha parecido curioso cómo cada artista tiene su manera distinta de crear un personaje, ¿no? Para cierta historia. Y no sé, me gustaría, por ejemplo, a ti preguntarte cómo es tu proceso creativo en ese sentido, ¿no? No sé cómo es que tú haces para construir personajes, por ejemplo, en tus historias. Pues, por ejemplo, de Áuriga, en el caso de Áuriga, yo junté varios elementos que quería mostrar en la historia. Por ejemplo, sabía que quería que saliera un cementerio en un lugar alto, lleno de montañas, en un pueblito desolado y demás. Y pues ya había escrito antes para una historia cortita. Muchas veces cuando quiero juntar elementos con algunos monitos que hice previamente, esos monitos yo los hice por ocio, básicamente. Como que no sé si les han contado a los demás autores que tienen unos que son como monito extra o bonista, ¿no? Mis actores principales y mis actores secundarios, terciarios y hasta de extras, ¿no? Curiosamente, los protagonistas de Auriga para mí antes eran como extras. Entonces, conforme más fui avanzando en la historia, les fui modificando un poquito más sus expresiones o ciertas cualidades en su personalidad. Muchos de los monitos que yo hago son a partir de una impresión que me dejó fuerte ver alguna película o algún personaje en algún libro, ¿no? O en alguna serie o algún manga que he leído, ¿no? Por ejemplo, si les comentaba que me gustaban mucho las expresiones de Ranma o de Sakura, ¿no? Me encantan los ojitos que dibujaban, ¿no? Entonces, pues voy mostrando, creando personajes en dibujo conforme a los rasgos que me gustaban, por ejemplo, de esos mangas, ¿no? Me gustaba mucho cómo hacían espantado a Ranma, por ejemplo, o me gustaba mucho cómo dibujaban la expresión en los personajes de las Clamp. Entonces, cuando voy haciendo yo mis propios monitos, ya es muy difícil que te queden como copias de ellos porque le vas metiendo como tus experiencias propias o lo que tú quieres meterle al personaje, ¿no? Entonces, por un lado estaban como que los monitos que me gustaba dibujar porque ya me divertía y le ponía como la personalidad o los elementos que quería mostrar en la historia. Entonces, pues ya de ahí, tanto de las cosas en la historia como de los rasgos que me gusta dibujar, pues los voy metiendo en un monito, ¿no? Y primero dibujo la mirada o los ojos. Cuando ya me gusta mucho, por ejemplo, sé que estos ojos le pertenecen a tal monito que yo tengo, pues le voy agregando pues lo demás para hacerlo como monito A, ¿no? Y esta es la monita B porque me gusta que se vea así, ¿no? O este peinadito o esta ropa, lo que sea.
pero más que nada pues es en base al tipo de ojitos. Chance y ahorita ya no se nota tanto, pero cuando empezaba trataba de dibujar estilos de ojitos muy diferentes. Y eso a la larga pues fue como un poquito contraproducente, porque no había como una armonía en el estilo de dibujo a la hora de ponerlo en el manga o en la historieta. Entonces pues ya tenía yo que ahí depurar rasgos o sintetizar cositas, ¿no? Que se viera la diferencia de los personajes, pero que ya se viera más armonioso a la hora de juntarlos, ¿no? Porque se vería muy raro. Como cuando hacen un tributo, por ejemplo, a Dragon Ball y ves cómo dibuja Goku, pero dibujado por Masashi Kishimoto o Eiichiro Oda, ¿no? Que son Gokus muy diferentes, ¿no? Entonces eso era lo que no quería, o sea, ya ves como que eliminando esas cosas que los hace que se vean muy diferentes a algo que se vea más como una unidad o una armonía. Entonces, pues, no sé, no sé, más que nada sí. Y ahorita pues ya puedo como definirlo yo más que andar copiando o recordando ciertas cosas que yo vi en algún otro lado, ya puedo definir lo que yo quiera. Sí, sí, sí. Sí, es un gran camino, un gran camino. Y bueno, mi siguiente pregunta es, tú que has visto la evolución natural de pues, los independientes, ¿tú dónde los ves o dónde te ves dentro de 10 años? 10 años es too much time, es mucho tiempo. Am, pues yo espero ya tener por fin terminado un recopilatorio bonito de Auriga. este, Porque los últimos 2 capítulos sí siento que van a estar un poco pesaditos para mí. Espero ya haberlo recopilado todo en una edición bonita. Igual del hilo de la magia negra, como es un proyecto diferente al de Auriga, porque casi la estoy haciendo como conforme la voy terminando, no tengo una planeación tan sólida como en Auriga. Espero tener también un recopilatorio y una edición bonita de ella. Y pues tener otros títulos. La verdad es que no me veo haciendo otra cosa que no sea cómic. Lo que sí me gustaría sería tener pues ya una base sólida para crear una propia casa editorial, para publicar no solamente cosas mías, sino tener pues a otros autores también. Y pues tener pues sí como ya pues un sistema ya más completo para generar lo que les comento, ¿no? Cosas ya en las que me sea más sencillo tener el dinero para publicarlo en una edición bonita y también tener ya resuelto todo lo de la distribución que les comento, ¿no? Entonces sí, más solidez, más solidez para poder resolver esos problemas que son los que luego retrasan a uno como autor, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ay, pero qué bonito. Sí, Ah, muchas que Y espero sí. que sigan tu ejemplo. A mí justamente a mí me gustaría preguntarte un poco hablando ya de Auriga, no sé, a mí me gustaría saber un poco cómo nació la idea de la historia, ¿no? ¿Es algo que nació de una noche a la mañana o es algo que ya llevas planeando desde hace muchos años, que un día te levantaste y fue una historia que fuiste creando y pues, desarrollando durante varios años? ¿Cómo fue el proceso de creación de esa historia, ¿no? De Auriga. ¿Es algo que ya tienes planeado? ¿Es algo que nació de la noche a la mañana? No sé, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? No sé si nos podrías explicar un poco. Sí, pues la idea nació por un viaje que hice a Real del Monte. Me gustó mucho la atmósfera que sentía ahí. Yo siempre he leído muchos libritos de cuentos cortitos de terror, pero que tienen que ver, bueno, suceden generalmente en Inglaterra. Unos de mis autores favoritos son Anthony Horowitz, ¿cómo se llama? Es una autora que aparecía en una compilación de cuentos cortos de terror de un libro de Alfaguara. ¿Agatha Christie? No, se llamaba Angela Sondenburg, algo así. Digo que me gusta mucho, pero hace tanto que no leo el libro, pero se me quedó mucho sus historias cortitas. Y también Alan Bradley y otro que se apellida Presley. Como son un montón de autores en recopilaciones cortitas de varios autores, muchas de sus historias se llevaban a cabo en lugares así como pues el ambiente frío y lleno de lluvia, en cementerios o catedrales abandonadas. Ese tipo de lugares se me hacía súper interesante y muy bonito. Y cuando yo visité Real del Monte sentí
un ambiente parecido, que ay, qué bonito lugar está, es y tomé muchas fotos, entonces me quedé, ay, tomé un buen de fotos y quiero dibujar algo así. Entonces, pues fue ahí donde les comento que junté pues ese tipo de cositas, ¿no? Mi gusto por esos cuentitos, las fotos que tomé ahí en Real del Monte, por sus callejoncitos bonitos, el lugar alto, el panteón inglés. Y lo junté con los personajes que les comentaba a ustedes, que eran como mis monitos extra número A, B y C. Los puse como protagonistas, ¿no? Entonces fue ahí donde puse como el caldito de cosas y pues ya junté para hacer las primeras 8 páginas. Ya luego, pues ahí en esas 8 páginas aprendí a usar Manga Studio, que ahora se llama Clip Studio, Photoshop, y aprendí a hacer lo del guión gráfico. Pues fueron esas 8 páginas lo que me permitieron como que aprender y ver más o menos cuánto tiempo me tomaba. Me tardé mucho, siento, para esas primeras 8 paginitas, mínimo 2 meses. Y conforme me han pasado los años ya he podido agarrar mucho más ritmo. Entonces, pues eso fue como la base, ¿no? Crear como que las ideas principales, moldear a los personajes y su personalidad. Que muchas veces lo que hago, me gusta mucho ponerles nombres curiositos que no se me olvidan fácilmente. Y a partir de ahí, pues voy poniendo como su listado de cualidades y defectos y pues ya pues voy uniendo tanto las ideas de la historia con cómo reaccionan ellos a esas cosas, ¿no? Pues ya a partir de ahí pues voy escribiendo a manera de novelita ligera los capítulos y pues voy juntándolos a la hora de que tengo las ideas escritas y empiezo a dibujar el storyboard. Pues voy viendo que puedo ahorrarme muchas páginas haciendo que reaccionen de esta manera y voy como depurando escenas o modificándolas y dándole más detalles a cosas que se me hacen interesantes, ¿no? Entonces pues es como pues 2 partes, ¿no? Primero escribo y luego voy enriqueciendo o modificando a la hora en que voy dibujando. Pues así ha sido cada capítulo, siempre como respetando un poquito el esqueleto básico que les comento, ¿no? Ese esqueleto lo escribí como en 2011 y ahorita en 2023 pues ya lo he corregido y aumentado. Pues ya. Ahorita estoy afinando detallitos ya para los últimos 2 capítulos, ¿no? Que todo quede bien hecho. Así que todo se vaya uniendo pues bien, ¿no? Que quede una historia completita y que no queden como cabos sueltos. Me está gustando esta entrevista, es como una cátedra de creación de 0 a 100. ¿No? Sí, algo bien interesante. Bueno, todos los amantes del manga y del anime sabemos que todas las historias pasan en Japón. Feudal, presente, pasado, futuro, alternativo, o sea, un Japón europeo. ¿Tú sientes que puede haber un público así nacional que se interese por más un producto local? O sea, que cuenten historias de algo que podría haber pasado en la esquina de su casa. Sí, claro, pues por ejemplo, he visto varios autores independientes que sitúan sus mangas aquí en México, ¿no? La cosa es ver cómo puedes como conectar lo que generalmente obtienes como referencias de, ay, esto es demasiado japonés. Y muchas veces eso se nota por las expresiones de los personajes y luego ellos lo corrigen o lo complementan poniendo expresiones aquí locales, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, con mi caso es que yo lo empecé a publicar primero en inglés porque cuando yo empecé a trabajarlo y empezar a publicarlo, todos los sitios en donde los podía yo publicar como DeviantArt o otras plataformas de cómic eran solamente en inglés. Entonces, pues lo que yo había escrito, lo que les comento, ¿no? El guión tipo novelita ligera, muchas veces yo lo escribía en español, pero a la hora de publicarlos para internet lo tenía que modificar todo en inglés, ¿no? Entonces sí me tardaba así de, ay, esta expresión como que no la puedo poner en inglés. Entonces, pues la Aurea tiene 2 versiones, cómo hablan los personajes en inglés y cómo se quedaron pues en español. Y pues la verdad es que no trato de poner tantos modismos, por ejemplo, chilangos o mexicanos, trato de que quede lo más neutro posible. Pero sí, por ejemplo, utilizo expresiones como ¿a qué demonios? O maldita sea, o cositas así que siento que son muy aplicables en general, son muy, muy generales.
En inglés igual utilizo como expresiones un poquito pues, genéricas en ese aspecto, pero lo que sí he podido ver es que muchos autores independientes mexicanos, pues ellos sí se apoyan como en expresiones muy locales, o que solamente pues pasan en ciertos estados, ¿no? Porque he visto mangas que se hacen en Chihuahua y en Monterrey que se utilizan modismos de allá y luego no comprendo qué están diciendo. Me quedo así, ay, me falta leer más obras de allá para entender bien de qué están hablando en su contexto. Porque sí, ahorita pues internet, pues sí, nos llegan cosas de muchos lados, pero pues muchas veces, por ejemplo, yo no sabía que el aguacate se le decía palta en otros lados, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces ya son ahí como cosas que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? Sí. O poner notitas, si lo vas a publicar en internet, pon así, disclaimer, esto significa esto aquí, para que no haya muchas dudas, ¿no? Oye, es un muy buen consejo lo que tú diste, ¿eh? No lo había visto así. Pero bueno, gracias. Eso y pues dibujar bien lo que vayas a tomar como referencia, porque luego dibujan escuelas que se nota que son japonesas, entonces tienen que ir y tomar fotos de sus escuelas, de su lugar donde viven para que se nota que son del lugar donde viven, ¿no? Pues cositas así, apóyense mucho en sus fondos, porque para que se note que son de aquí. Información valiosa, hay que notarla. Justamente hablando un poco ya de, ¿cómo se llama? Ya que ahorita hablaste un poco hablando de cómics, no sé, me gustaría preguntarte un poco de Auriga, en el sentido como, bueno, es que la otra vez estuve checando en Webtoon que tiene casi 80 y tantos mil vistas y no sé cuántos, tantos miles de seguidores que tiene el cómic, y quería preguntarte, ¿tú esperabas este éxito? Bueno, en Auriga pensás que tanta gente le iba a gustar el cómic. Cuando lo publicaste, antes de publicarlo, pensaste que realmente iba a tener tanto impacto, o no esperabas, o sí lo esperabas, no sé, ¿cómo fue tu reacción al ver que hay gente que realmente le está gustando, le está llamando la atención cómic de Auriga? ¿Cómo fue tu reacción en ese tipo ese tipo de reacción, ¿no? Pues sí me sorprendió mucho, al menos cuando lo publiqué en Webtoon Latinoamérica, porque pues sí les comentaba, ¿no? Como empecé a subirlo primero en inglés en muchas plataformas diferentes, pues era muy lentito y mi alcance era muy limitado porque era un mar de autores, ¿no? Y muchos ya llevaban muchos años, pero no pasaban de los 1000 suscriptores, ¿no? Y digo 1000. Ahorita, por ejemplo, en la versión en inglés de Auriga llevo muy poquitos porque la competencia es tanta, está ahí tan lleno de webtoons tan profesionales, porque la industria es muy fuerte allá, que pues yo no me esperaba, ¿no? O sea, yo pasar de los 100 suscriptores para mí era un logro en la versión en inglés de Auriga. En Subcultura llegué a tener, pues sí, también varios, pero esa era una plataforma española. Y cuando lo publiqué en Webtoon Latinoamérica, no, pues la verdad cuando pasé de los 1000 suscriptores y de las 2000 visitas, me quedé, ay, qué bonita. Para mí ya fue como que un éxito y eso que pues también hay mucha competencia y Webtoon Canvas no tiene la misma visibilidad o promoción que tienen los Webtoons originales, ¿no? O los que son pues sí, promocionados por los editores de ahí. Como autor en Webtoon Canvas, pues es tu poder de alcance y nada más ese, ¿no? Entonces, pues el hecho de ver que, pues sí, pues ahorita le puse en mini hiatus porque estoy dibujando el capítulo 11, pero mientras estuve publicando los primeros 10 capítulos, nunca bajó del top 10. Bueno, si acaso unas 2, 3 semanitas, que se iba al lugar 12 o 13 del top 30, ¿no? Pero llegó a estar en top 2, en top 3, por ejemplo, y pues de ahí no bajaba, ¿no? No bajó del top 10 en pues, las semanas que estuve publicando semanalmente, ¿no? Y pues para mí me dio mucho gusto. Sí, la verdad, cuando voy a eventos presenciales, sí ha habido gente que lo reconoce por Webtoon, ¿no? Entonces me quedo, ay, pues ha sido como que la plataforma que más visibilidad me ha dado para promover la historia, ¿no? Sí, eso se siente muy bonito. Sí. Ay, qué bueno, y muchas felicidades de todo corazón, ¿eh? Ay, no, muchas gracias. Ujú. Y bueno, Sí. ya con estas dos historias son historias entrelazadas, que eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Que el autor tenga ese detalle, ¿no? De este personaje fue interesante aquí, pero puede ser más interesante, ¿no? Yo sigo esperando un spin-off de Jiraiya, pero seguiré esperando. Sí. Sí. Entonces, ¿tú crees que de tu última historia van a haber personajes secundarios que
tengan cabida en una historia más a futuro o en tu próxima historia? Sí, pues de hecho, como yo sigo escribiendo sobre magia y brujas, por ejemplo, sí me han preguntado si, por ejemplo, Mai que sale en Auriga puede aparecer con las brujitas de mi otra historia, solo que, por ejemplo, Mai es como la mala de la historia en Auriga, ¿no? Y sí me han preguntado si pues puede llegar a aparecer con las brujitas de la historia del hilo de la magia negra. Y pues sí lo tengo contemplado, porque pues al final pues son brujas y viven en pueblitos pues imaginarios, ¿no? No es como si eh, pudiera como situarlos así que no, está difícil porque, por ejemplo, ellas viven en un país y la otra vive en otro país, o sea, pues no, o sea, es muy posible que pues sí pueda hacer como paginitas en donde una ve a la otra, ¿no? Entonces, pues sí es muy sencillo y pues sí las veo, pues sí puedo dibujarlas, ¿no? Pues cuando hago bocetitos, pues para mí en mi cuadernito, pues sí las he dibujado juntas, cositas así, y puedo poder como planear cosas después de que haya terminado la historia principal de Auriga y como el hilo de la magia negra, pues es una historia libre, por así decirlo. Ahorita me estoy divirtiendo mucho escribiendo lo que sigue del hilo de la magia negra, porque es una historia nueva. De Auriga me gusta mucho y quiero mucho la historia, pero pues llevo 10 años trabajando en esa misma historia. Entonces, pues sí, salirme un poquito de lo que tengo que respetar en Auriga para que siga siendo una historia coherente y lo nuevo que pueda añadir en la historia, por ejemplo, de las brujitas de El hilo de la magia negra, pues es divertido, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí puede pasar. La verdad es que sí, suena bastante interesante, ¿no? A mí, justamente retomando un poco de tu trabajo, quería hablarte un poco de, ¿cómo se llama? Veo que tienes comisiones, ¿no? Quería ver cómo te ha ido en esa parte, ¿no? Porque veo que es como un medio que siempre usan los artistas para mantenerse, ¿no? Como una manera de generar ingresos para seguir trabajando sus proyectos, ¿no? No sé, quería preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia en las comisiones, qué es lo que te suelen pedir más, no sé, cuerpo completo, veo que también tienes autorretrato, y también me pareció curioso ver lo del equipo Pokémon, ¿no? No sé, bueno, es lo que estuve checando, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia en esa parte, ¿no? En esa cuestión. Pues muy padre, la verdad es que lo del equipo Pokémon surgió porque quise dibujar el equipo Pokémon de mis protagonistas de Auriga. Tengo 3 dibujitos iniciales, así de que, pues por ejemplo, el equipo de Diego es tal, ¿no? Dibujé el equipo Pokémon de Diego, Andy y Mai, ¿no? Y lo subí a mi DeviantArt y también abrí una tiendita de Etsy. Entonces puse el producto ahí como disponible. Y pues el primero fue de un chavo que hace streams sobre Pokémon en internet. Tiene su canal de YouTube dedicado a Pokémon y me pidió que pues hiciera la versión de él y su equipo, ¿no? Y pues ya ahí empecé eso, lo empecé en 2018 y hasta ahorita pues yo creo que ya más de 150 equipos Pokémon que he dibujado desde entonces, ¿no? En Etsy vienen 90 registrados, pero no quedan registrados los que me piden posteriormente, ¿no? Eh, Llegué a hacer equipo Pokémon para una pareja de novios que dio como regalo para sus invitados que yo les dibujara a cada invitado su Pokémon favorito, ¿no? Y las imprimieron como si fueran juegos, digo, cartas del juego del Pokémon Trading Card, lo dieron como recuerdito para sus invitados, ¿no? Y pues fue muy difícil porque fue dibujar más de 40 tarjetas Pokémon para invitados de boda. Ya van creo que 4 bodas que cubro en las que los novios me piden dibujar su equipo Pokémon. También de Yu-Gi-Oh! Incluso de Digimon, ¿no? Entonces pues ha sido muy bonito. Casi todos pues han sido pues para Estados Unidos. Pues para otros países también yo ahorita estoy dibujando para Singapur. Eh, He tenido pedidos de Francia, 3 de Alemania, Canadá. Entonces, pues sí, ha sido muy padre. Son clientes que pues respetan mucho los tiempos que uno tiene y que esto es algo que uno agradece mucho. este, eh, pues la comunicación ha sido muy abierta. Ellos como les gusta mucho que uno proponga ideas o conceptos para sus equipos. Hay otros que inventan ellos sus propios Pokémon, me mandan sus bocetitos hechos lo más rudimentariamente posible y en base a eso yo diseño los Pokémon que ellos quieren, en base ya sea a sus ideas o las fotos o dibujos que ellos hacen por su cuenta, ¿no?
Entonces, pues ha sido un intercambio muy, muy bonito que espero siga, porque pues sí me ayuda mucho para poder publicar e imprimir mis cómics. Sí, sí, sí. Hace poquito abrí comisiones en DeviantArt y ya también de ahí me están llegando. Sé que hay muchos artistas que la mayoría de sus peticiones vienen de Twitter, pero es una plataforma que no conozco mucho cómo funciona. Entonces, pues sí, más que nada me llegan a partir de Etsy o por correo. Entonces sí, 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 sí. Yo me sentí como cuando Nick Fury le dice a Tony Stark, señor Stark, acaba de entrar a un universo mucho más grande del que se imagina. Nunca me imaginé que para la boda, o sea, eso sí, sí, de paquetes de boda, o sea, claro, ¿por qué no lo vi venir? O sea, ahí está el negocio. Tengo un Pues amigo que sí le hubiera pagado eso. y es muy curioso porque han sido personas de diferentes estados. Las personas que me han pedido que dibuje para sus bodas han sido de diferentes estados de Estados Unidos, por supuesto. Pero pues son personas de diferentes lugares que han llegado con la misma idea, ¿no? Sí, como que grandes mentes piensan igual, ¿no? Me quedé, oh, qué loco. Sí, 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 Pues, sí, nunca había obviamente visto eso. cuando termino de ponerlas, pues también lo he puesto así como que, o incluso me pidieron una boda entre un Snorlax y una Chansey, ¿no? En vez de el novio y la novia, ¿no? Y así me quedé, oh, no, pues qué loco. Ujú. A ellos se les ocurren cosas muy, eh, muy Muy curiosas. increíbles. Sí, Ah, sí, sí. Bueno, como preguntas finales, antes de ya en la recta final. Este, algo así me ha quedado una duda. ¿La historia de las brujitas ya está terminada? ¿O no, está a punto de? em, Es que me contaste de algunos creo que cortos, ¿no? Que habías hecho. ujú. Bueno, si se acabara sería en un tomo recopilatorio o qué otros formatos. Ah, ¿Cuál es el formato que a ti te gustaría más para tu obra? Eso es algo una pregunta muy técnica, pero que me muero por escuchar. sí sería en un recopilatorio. Ahorita pues tengo el One Shot, que fue una historia cortita, igual donde pensé que ahí empezaba y ahí terminaba. Luego hice un mini especial, que es el del monstruito que está hecho a base de mermelada de fresa. Luego pues el tercero o el segundo largo, por así decirlo, lo hice porque pues recibí muchos mensajitos de gente que compró la versión impresa y me llegaron dibujitos y peticiones a mi correo. Y me quedé, bueno, pues puedo hacer un especialito cortito de Halloween, porque pues como sigo dibujando Auriga, siento que no me puedo tardar mucho. Y pues lo hice, pero según yo iba a ser una historia corta, más que nada como un cuentito ilustrado, como una novela ligera, ya ven que es eh, muchas hojas de párrafos de prosa y una ilustración que acompaña, pero terminé haciéndolo casi cómic, porque añadí demasiadas ilustraciones y muchas viñetas. Pues son formatos diferentes, ¿no? Entonces yo siento que pues puedo hacer al menos otros 2 capítulos más y si es posible terminarlo ahí, pues ya quedaría así como ya recopilar todo, ponerlo en un formato bonito, pues ya tener otro librito ahí. Pero sí, yo creo que mínimo puedo escribir otros 2 más. Ahorita estoy escribiendo un tercero, entonces pues ya, pues sí, en cuanto pueda, porque pues sí, Auriga me está tomando mucho tiempo. Pero sí quiero seguir dibujándolos. A mí como pregunta final me gustaría preguntarte, o no sé si nos podrías contar un poco, ¿qué consejos le darías, por ejemplo, a alguien que quiere iniciar en este mundo como independiente, haciendo sus propias historias, como ilustrador, no sé? Tú que hayas pasado por este proceso, no sé ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a alguien que está iniciando o que planea iniciar o que le gustaría iniciar en este mundo de la publicación, de los dibujos, de la ilustración, de manera independiente? Pues primero que haga bocetos divirtiéndose, poniendo todo lo que sabe que va a disfrutar haciéndolo. Y una vez que ya tenga definido de qué va a constar su historia, hacer un mini plan para ver incluso si puede, una de dos, o hacer que sus próximos lectores lo adquieran mediante preventa, armar un Kickstarter para que a partir de ahí pueda financiarlo, o ver él o planear él pues cómo va a juntar el dineritos para imprimirlo, porque crean o no, eso puede convertirse en una pesadilla. Y siento que es feo como que hablar del aspecto
económico en base a esto, pero siento que tienen que ver las dos partes. Si es algo que van a disfrutar mucho hacer, que es que van a tomar mucho tiempo, porque muchos lo hacen mientras estudian y mientras trabajan, pues que lo vean también como una futura inversión y incluso pueden crear un mini plan de negocio, porque cuando se acercan a un público y vean la recepción que puede llegar a tener su trabajo, ustedes van a poder decidir si por aquí se quieren ir o si quieren tener un plan B para pues generar los ingresos y poder seguir teniendo esto como hobby. Porque pues si no lo planean o no piensan en eso al mismo tiempo, pueden llevarse como al mínimo 2, 3 años en los que van a estar viendo si funciona o no. Y pues son pues 3 años que pueden tomarlos ocupando algo, ¿no? Que aparte sea su hobby o algo que les genere mayor estabilidad, ¿no? Porque es algo que me habría gustado saber antes de mí. Porque Origa pues sí ha estado largo el camino, lo he disfrutado mucho, pero si hubiera tenido ese tipo de plan que les comento, pues sí me habría ahorrado pues también pues muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, diviértanse mucho con la historia inicial, disfruten el proceso y en base a eso pues decidan qué quieren hacer con él pues, a un plazo, ¿no? Chance no 10 años, pero mínimo 2 o 3 años sí, para, para que disfruten el proceso de lo que van a empezar a hacer. Ay, te iba a preguntar, o sea, ¿a qué hora duermes con tantos proyectos? Son sí, son muchas horas de trabajo, me imagino. Yo conociendo a Carlos dije, a ver, si se tarda tanto en cada Snorlax, ¿no? O sea, ¿a qué horas duerme? No, bueno, ya, mi pregunta era la de veras. Si hubiera, digamos, la posibilidad de hacer otro género, porque he visto que es más como que de magia y de fantasía, ¿cuál sería como el segundo género que más te llama la atención para dibujar y para crear, más que nada? Híjoles, no sé. Les diría que me gusta el slice of life. Me gustaría mucho hacer como una mini guía de viajes, porque otra cosa que definió mucho lo que ahorita quiero hacer y los proyectos a futuro es cuando logré yo juntar dinero para poder irme solita de viaje. Eso me ayudó a salir de una depresión muy fuerte y me ayudó a ver que sí puedo hacer muchas cosas por mi cuenta. Entonces, el poder dar consejos de más o menos cómo yo pude solucionar ciertas cosas que se me aparecieron para poder concretar ese viaje, pues me quedé. Sería muy padre poder hacer un mini cómic de esto, porque vi que hay un mangaka que se dedica a eso, que hace viajes y hace mangas sobre cómo le fue en su viaje y cómo le hizo para pues, solucionar lo que se le apareció en su camino, ¿no? Pues no sé si eso sea un género slice of life o sea como pues otro género, pero algo así me gustaría mucho hacer, algo así y sobre recomendaciones y reseñas de libros, porque siempre se me ha quedado la espinita como, pues sí conocen a Malik, ¿no? Creo que incluso le pudieran hacer una entrevista. Me encanta su trabajo, entonces me quedé, ay, poder recomendar libros mediante el cómic se me haría algo súper genial. Entonces es otro proyectito que me gustaría poder hacer a futuro. Eso, esas dos cositas. Poder hacer como un recuento de consejitos o de cómo solucioné ciertas cositas para poder hacer ciertos viajes y recomendar libros. Entonces esas dos cositas me gustaría hacer. Impresionante, sí. Un giro de 360 grados. No lo vi venir. Sí. Estoy como en la Casa de Papel cuando todo da una vuelta inesperada. Sí, si no consejos al menos como un mini diario o un mini librito de memorias. Sí, no, pero eso es como revolucionario, así. Me explotó la cabeza. Y es que el cómic Y, abarca muchas posibilidades. ajá. Y sí, o sea, un universo mucho más grande del que imaginamos. Y bueno, para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Si podemos conseguir, y en dónde podemos conseguir tu trabajo impreso. Y pues es el espacio que damos para los comerciales. Pues mi sitio en internet es arminis.net. En Facebook e Instagram, pues con que pongan Arminis, a veces está con Dan-chan, como Dani-chan, pero casi siempre poniendo Arminis, pues ya parece como mi monita.
Lo chistoso es que también hay un equipo de fútbol alemán que se llama así, pero ese no le hagan caso. Eso no importa. Donde aparece es tipo, ajá, donde aparece una monita tipo anime, pues es esa. Sí, pues arminis.net o Arminis Danchan en casi todas mis redes sociales. Pues ahí aparece. Señor Lepenasta, ¿algo quiero decir? No, nada más. Creo que ya quedó todo claro. Ya saben dónde seguirla en sus redes sociales y dónde comprar o conseguir su merchandising, ¿no? Yo creo que por mi parte es todo. Nada más agradecerle a Daniela por su tiempo, por haber venido a este podcast a que la entrevistáramos. La verdad, muchas gracias por haber venido. Siempre es un honor a tener artistas como tú en este espacio, ¿no? Conocer su proceso creativo, conocer todo el mundo que hay detrás, ¿no? Porque uno consume el producto, pero uno nunca sabe qué hay detrás del artista, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo, Daniela. La verdad fue un gusto tenerte en este podcast. Muchas gracias a ustedes. Aprecio mucho el apoyo que representa para autores independientes, el espacio como el suyo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ya están andando a buscarla. Yo soy Dagres, estuvimos con Daniela. Me despido. Yo soy de Venosta. Hasta la próxima. Nos vemos, muchachos. Bye.